concursantes que crean tortas que parecen objetos reales. Es entretenido, es sano, por lo menos eso pensábamos. Y todo iba bien hasta que en el último episodio de la primera temporada, uno de los concursantes, un hombre, habla a la cámara y le dice: quiero agradecerle a mi esposo por su apoyo incondicional. Y en ese momento, mi hijo, que en ese entonces tenía 8 años, me voltea a ver y dice: ¿qué? ¿Su esposo? ¿Cómo así? Y bueno, como podrán imaginarse, eso nos arruinó el momento, nos arruinó el programa. Estábamos disfrutando como familia y cuando terminamos de verlo, pues me tuve que sentar con mi hijo para hablar de lo que habíamos visto. Para nosotros no era la primera vez que hablábamos con mi hijo del tema de sexualidad, y es un tema con el que hemos querido ser muy cuidadosos de cómo lo hablamos y de cuándo lo hablamos. Sin embargo, lo que me molesta no es tener que hablar con mis hijos de sexualidad. Yo creo que como papás es algo que nosotros tenemos que hacer, es una bendición, y creo que pues los quiero alentar a que cuando sus hijos hablen de sexualidad, ustedes sean los primeros que hablen de sexualidad con ellos y no vengan que no tengan que venir a corregir lo que aprendieron de alguien más, así como me pasó a mí. No sé, hay un chiste en Guatemala, un papá está nervioso, va a hablar con su hijo del tema, va a tener esa gran conversación con su hijo, se sienta, está sudando y le dice: hijo, es momento que tengamos una conversación muy importante, tengo que hablar contigo acerca del sexo. Y le dice el niño: bueno, papá, ¿qué quieres aprender? Yo te explico, ¿qué quieres que te explique? No, y parece chiste, sin embargo, yo no sé en su experiencia, pero en mi experiencia, cuando mis papás decidieron hablarme del tema, yo ya sabía de lo que estaban hablando. Y yo con mis hijos quiero protegerlos de eso. Obviamente no los puedo proteger de las personas que están alrededor. Mis hijos van al colegio, no los puedo proteger de las conversaciones que van a tener dentro del colegio, con sus primos, con sus amigos, donde sea. Aún en la iglesia hay otros niños y yo no los puedo proteger de las conversaciones que ellos van a escuchar. Pero lo que puedo hacer es prevenir y mantener un fundamento pues que les pueda servir a ellos como base cuando ellos escuchen esos temas. Así que lo que me molestó no fue a tener que hablar del tema. Lo que me molestó es que nuestra cultura ahora determina cuándo tenemos que hablar nosotros de ese tema. Desafortunadamente esta situación es una situación muy común en nuestra cultura, porque en el mundo en el que vivimos el tema de la ideología de género es prevalente, está en todo lo que vemos, todo lo que hacemos. Con nuestros hijos hemos tenido que tener mucho cuidado, porque aún en los programas que aparentan ser inocentes en la televisión, siempre sutilmente introducen el tema de la ideología de género. Es normal ver en una caricatura de niños, para niños de 2, 3 años, ver a un personaje con 2 papás, con 2 mamás, y eso es algo intencional. Yo no sé ustedes, pero a mí a veces como papá, siento que la vida de papá es como caminar en un campo minado. Hay muchos peligros en todos lados, pero por más dañina que pueda ser la ideología de género, este tema es únicamente uno de los peligros de los que tenemos que proteger a nuestros hijos. Por todos lados, el mundo nos está predicando consistentemente un nuevo sistema de moralidad, que es obviamente contrario a la moralidad bíblica. La idea de criar a nuestros hijos en este mundo secular y progresivamente anticristiano puede ser abrumadora muchas veces para los papás. Así que en esta sesión vamos a hablar, les voy a explicar más o menos lo que vamos a hacer. El día de hoy, en esta primera sesión, vamos a hablar del fundamento de nuestro llamado y nuestro rol como papás. En la segunda sesión vamos a hablar de los temas de pertenencia, identidad y propósito, que para mí son básicos para poder proteger a nuestros hijos de este tipo de cosas. Y en la tercera sesión vamos a tocar de los temas de la ideología de género que se está introduciendo, que debemos cuidar a nuestros hijos. Así que en la segunda y tercera sesión quiero tener un tiempo de preguntas y de conversación para que podamos hablar del tema, pero así les doy una buena idea de lo que vamos a hacer. Ahora, es importante que nosotros entendamos que el discipulado de nuestros hijos no es un tema neutral. Si nosotros no estamos discipulando a nuestros hijos no dejan de ser discipulados. La pregunta no es si nuestros hijos están siendo discipulados, sino quién está discipulando a nuestros hijos. Si tú no discipulas a tus hijos, el mundo
los va a discipular. Sin embargo, la razón por la que estamos aquí es porque creemos firmemente en la suficiencia de la palabra de Dios para guiarnos en estos tiempos de incertidumbre. Espero que juntos podamos no solo recibir conocimiento que nos ayude a criar a nuestros hijos, sino también que seamos alentados a perseverar y que nuestra fe sea fortalecida a través de la palabra de Dios. Así que mi primer punto esta mañana es que como papás nosotros debemos saber que somos embajadores y no dueños de nuestros hijos. Quiero hablar de un tema que parece muy sencillo, pero que tiene repercusiones muy grandes en la manera que nosotros criamos a nuestros hijos. Quiero hablar de nuestro rol como papás. Me parece que una de las fuentes principales de frustración como papás es el hecho que distorsionamos nuestro rol como papás. Hace un momento Rubén estaba hablando de que muchas veces los papás o las mamás pueden llegar a idolatrar a sus hijos y ponerlos en una posición que es insostenible para ambas partes. Pero yo creo que una de nuestras frustraciones como papás viene del hecho que nosotros no entendemos nuestro rol como papás, distorsionamos nuestro rol como papás. Y la palabra de Dios nos ayuda a corregir este impulso. Y para eso quiero que leamos juntos un versículo que probablemente es un poco raro para este contexto, pero quiero que lo leamos. Es Mateo 28, versículos 18 al 20. Y yo creo que les dije 19 al 20, pero perdón. Vamos a leer Mateo 28, versículos 18 al 20. Esto es una palabra o un pasaje que todos conocemos como la Gran Comisión, pero van a ver por qué estamos leyendo de eso. ¿Se pueden poner de pie conmigo para leer la palabra? Mateo 28, 18 al 20 dice así: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es suficiente. Te damos gracias por tu palabra, que es el único fundamento firme para nuestra vida. Señor, te damos gracias que tú te has revelado a través de tu palabra. Y esta mañana, Señor, mientras comparto de tu palabra, yo te pido que seas tú quien me guíe. Te pido, Padre, que le des a mis hermanos y hermanas discernimiento, y sea algo que yo diga que viene de mi propio entendimiento, que venga de mi carne, Señor, te pido que caiga al suelo y sea olvidado. Danos, Padre, discernimiento en el nombre de Jesús. Amén. Usualmente cuando leemos este pasaje, que como les digo es conocido como la Gran Comisión, este pasaje usualmente es leído en la iglesia en el contexto de misiones y evangelismo, ¿no? Pero el día de hoy quiero que veamos que este versículo también nos ayuda a entender nuestro rol como papás, como padres. Y hay 3 puntos que quiero tocar antes de hablar de los temas de sexualidad que creo que nos van a ayudar y fortalecer como padres. Primero, y este es mi primer punto, aunque ya dije eso una vez, pero este es mi primer punto por segunda vez. Okay. Mi primer punto es este: nuestra familia es nuestro principal campo misionero. Carlos Spurgeon, decía que el cristiano puede ser una de las dos cosas, puede ser un misionero o un hipócrita. Así que cada uno de nosotros somos misioneros, pero nuestro principal campo de misión es nuestra familia. Si nuestra familia es un campo misionero, nosotros somos los misioneros. Jesús nos comisionó para que hagamos discípulos de todas las naciones. Como padres, nuestro rol principal es hacer discípulos, no de las naciones primero, sino de nuestros hijos. En uno de sus libros, Paul Tripp dijo algo que nos ha ayudado a mí y a mi esposa para entender nuestro rol como papás. Paul Tripp dice que como papás debemos aprender a vernos como embajadores de gracia y no como dueños de nuestros hijos. Y eso es una diferencia muy grande. Luego dice él que el plan de Dios para nosotros como padres es que seamos agentes de gracia en las vidas de los niños que nos dio, que fueron creados a su imagen y semejanza, y Dios nos los dio para que nosotros los cuidemos y los formemos. Hermano, hermana, por más que tus hijos se parezcan a ti, es posible que tengan tu sentido del humor, es posible que tengan tus orejas grandes, es posible que tengan el color de tu pelo, los ojos de tu pelo, es posible que tengan una personalidad muy similar a la tuya. Aún así,
tú no eres el dueño de tus hijos. Tú eres únicamente un embajador de gracia. El Señor te ha confiado a ti y a tu pareja para que sean embajadores de gracia en la vida de estos niños. Esto es algo que parece muy obvio para algunos, pero puede ser un cambio de paradigma para otros. Cuando te ves como el dueño de tus hijos, tú vas a crear a tus hijos de acuerdo a tu voluntad y vas a ser guiado por una visión de lo que tú quieres para ellos, y lo que quieres no solo para ellos, sino lo que quieres de ellos también. Cuando tú crías a tus hijos no como el dueño y señor de sus vidas, sino como un embajador de gracia, los vas a criar de acuerdo a lo que Dios quiere y espera de ellos. ¿Ven la diferencia? Como dueño, yo crío a mis hijos de acuerdo a mi voluntad y a mis preferencias. Cuando soy un embajador, yo hago lo que dice Dios en la vida de mis hijos. Cuando te ves como el dueño de tus hijos, tú vas a creer que tu rol como padre es hacer de tus hijos a alguien exitoso. Y no es cierto, como papás está bien, todos queremos que nuestros hijos sean exitosos, todos queremos que nuestros hijos tengan una calidad de vida mejor que la nuestra. Y eso está bien. Sin embargo, el hacer que tus hijos sean exitosos no es tu llamado. El llamado para tu vida es que tus hijos sean discípulos de Cristo. El tipo de personas que tus hijos son al crecer, si tú piensas que tú eres el dueño de tus hijos, cuando tus hijos crecen, el tipo de personas que sean se vuelve un monumento a tus virtudes como papá o un monumento a tu fracaso como papá o mamá. Y esto es una presión innecesaria. Esto es un peso que tú no debes llevar. Como pastor, no tienen idea de las veces que yo he escuchado a papás y mamás decir: pastor, ¿en dónde fallé? ¿En dónde fallé? ¿Por qué mis hijos no son como yo quería que fueran? Eso es un sentimiento terrible, es una presión terrible. Sin embargo, nuestro llamado no es a crear a ciudadanos exitosos, discípulos de Cristo. Cuando tú entiendes que eres solamente un embajador de gracia, que no tienes el poder ni la habilidad de cambiar corazones, esto te libera para que apuntes a tus hijos hacia aquel que sí es suficiente y aquel que sí puede cambiar los corazones. Cuando tú te ves como dueño de tus hijos, vas a ver a tus hijos como trofeos. Cuando te ves como embajador de gracia, entiendes que como padre de un pecador, tus hijos no son perfectos y tus hijos también van a fallar. Yo tengo un hijo que se llama Tiago, tiene 10 años y juega en un equipo de fútbol, y a mí me toca ser el entrenador del equipo. A veces, les estaba diciendo anoche, a veces siento que vivo en una película de los años 90, ¿saben? Todas esas películas que tenían un equipo que era un montón de niños que no sabían nada y al final ganaban de alguna manera. Así es mi equipo de fútbol. Bobby es mi ayudante. Y Dios mío, el Señor nos ha hecho crecer en paciencia y amor hacia esos niños. Los martes en la tarde entrenamos al equipo, donde no escuchan nada de lo que decimos. Les damos instrucción. Ellos no hacen nada de lo que nosotros les decimos. Y los sábados en la mañana vamos a jugar contra otros equipos. Como se podrán imaginar, estos partidos no son dignos de la Champions League. Pero siempre estamos ahí para apoyarlos. Y como servimos a un Dios de milagros, como en toda película de Disney, el equipo de nuestros hijos ha ganado. Y esta temporada no perdieron ni un solo partido. Un milagro del Señor. Ahora, una de las cosas que he notado es que muchos de los papás no entienden que esos partidos de los sábados son solo un juego. No entienden que esos niños, que independientemente del marcador, esos niños se están divirtiendo, esos niños están creciendo y el marcador al final no importa. He visto a papás gritarle a sus hijos de 10 años por no anotar un gol. He visto a papás frustrarse con un árbitro. Los árbitros tienen 17 años. Y he visto a papás enojarse con ellos, enojarse con sus hijos porque hicieron un mal pase. He visto a papás que se sienten avergonzados porque sus hijos no jugaron bien. Hay hombres que se alteran como si el resultado de un juego de fútbol de niños fuera una cuestión de vida o muerte. Gracias a Dios,
El resultado de esos partidos no determinan mi éxito ni mi fracaso como papá. Cuando tú te ves como el dueño de tus hijos, tu identidad empieza a depender de los éxitos y los fracasos de tus hijos. Cuando te ves como embajador de gracia, tu identidad no viene de los éxitos de tus hijos, sino de la obra de Jesucristo en la cruz y de tu identidad como hijo de Dios. Y esa es una identidad inamovible, una identidad que no cambia día a día. Lo segundo que quiero que veamos, y esto es en el verso 20, es que nosotros creamos discípulos al enseñarles a obedecer lo que Cristo nos enseñó. El versículo 20 dice así, dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Esto obviamente está hablando en contexto de ir a las naciones, pero esto sirve en casa también. Nuestra responsabilidad al hacer discípulos es enseñarle a nuestros hijos a guardar todo lo que Jesús les ha mandado hacer. Yo no sé exactamente cómo son las cosas aquí en Colombia, pero en Estados Unidos y aún entre mis amigos en Guatemala, hay muchos papás jóvenes que se creen expertos en el tema de la crianza de niños. Yo tengo una compañera de colegio que es un año más pequeña que yo escribiendo libros acerca de crianza de niños. Tenemos nosotros, mi generación, tenemos tanta información a nuestro alcance que a veces pensamos que tenemos que saberlo todo. Además, en redes sociales hay debates hasta de las cosas más insignificantes. La gente se toma estos debates muy en serio. Hay debates, por ejemplo, sobre si los niños deberían ver televisión o si debes limitar el acceso a las pantallas. Hay debates si debes corregir a tus hijos físicamente o solo con palabras. Hay debates de si debes dejar que tu bebé llore en la noche o no. Si deben dormir en su cuarto o si deben dormir contigo hasta que tengan licencia de conducir. El otro día en Facebook leí un debate entre mamás acerca de hasta qué edad debería estar un niño en una silla para el auto. Yo les voy a confesar, a mí me encanta ver un programa de televisión que se llama Bluey en Disney Channel. Me encanta. Y en Facebook vi un debate acerca del tipo de silla de auto que tenía Bluey en la caricatura. Y había gente indignadas porque Bluey tenía un cinturón de 2 puntos y no uno de 5. Hay tanta información a nuestro alcance que esta bendición se ha convertido en una carga. Mi generación sobre todo siente la presión de tener que ser expertos en todos los temas. Y esto puede ser abrumador porque por más que nos sintamos preparados, la expectativa de ser expertos en todas las áreas es una carga que nos puede destruir. Sobre todo porque en 10 años vamos a descubrir que de acuerdo a nuevos estudios lo que hicimos nosotros como papás estuvo todo mal. A diferencia, eso obviamente es lo que va a decir el mundo. A diferencia de la verdad bíblica, la opinión de nuestra sociedad cambia constantemente. ¿Cuántos de ustedes han tenido conversaciones con sus papás de la manera que ustedes están criando a sus hijos? ¿Sí? Yo, cuando mis hijos nacieron, a ver, les voy a dar un poco de contexto. Cuando yo era pequeño, yo tenía pie plano. Tengo pies grandes y también planos. Y el doctor le dijo a mis papás, cuando yo era bebé, que yo tenía que usar zapatos y un cierto tipo de zapatos todo el tiempo. ¿Ok? Cuando mi bebé nació, cuando mi primer hijo nació, el doctor nos dijo que lo mejor que podíamos hacer por él era no ponerle zapatos para que su pie tuviera la forma normal. Entonces mis papás no entendían por qué yo no le ponía zapatos a mis hijos a veces. Y son diferencias que al final de cuentas no importan. Pero lo que pasa es que muchas veces sentimos esta presión de ser expertos en todos los temas. Hay mamás jóvenes aún en nuestra iglesia que están a punto de tener un bebé y son expertas en crianza. Yo era un experto, yo era el mejor papá del mundo hasta que tuve hijos. Sin embargo, la Biblia nos libera de esta presión de tener que ser expertos. Nuestro rol no es ser expertos en todas las áreas de psicología, antropología y medicina. Nuestro rol como embajadores de gracia en la vida de nuestros hijos es enseñarles a ellos la verdad de la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es, como dijo Jesús, enseñarles a nuestros hijos todo lo que Él nos ha mandado. Si bien en su gracia
común, Dios nos ha dado mucha información para entender, disfrutar y ser buenos mayordomos de su creación. A veces actuamos como si la palabra de Dios no fuera suficiente. Por más que proclamemos con nuestra boca que creemos en la suficiencia de la palabra de Dios, a veces vivimos como si la palabra de Dios fuera secundaria a la información que nos da el mundo. Con nuestras bocas podemos decir sola escritura, pero con nuestras vidas decimos escritura solo cuando es conveniente. Muchas veces le damos más, tiene más influencia los videos de TikTok de una persona que no sabe de qué está hablando a la palabra de Dios. El día de hoy quiero que seamos liberados de la presión de ser expertos en todos los temas y que seamos fieles a ingerir la palabra de Dios y enseñársela a nuestros hijos. Hermanos, recuerden que la gracia de Dios es abundante y en nuestro rol como papás debemos entender que hay gracia. Hay gracia para esos momentos que nos sentimos abrumados. Hay gracia para esos momentos que fallamos. Hay gracia para esos momentos donde cometemos errores. Pero hermanos, fijemos nuestros ojos en la revelación divina y eterna de nuestro buen Padre. Mi tercer punto es este. Y quiero que lo veamos en la segunda parte del versículo 20, porque el versículo 20 dice así: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Al final de la gran comisión, Jesús nos hace una promesa que debe ser la almohada en la que nosotros descansamos y reposamos diariamente. Por más abrumador que sea crear a nuestros hijos en un mundo hostil a nuestra fe, Jesús nos promete que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Estas palabras son una promesa que debemos llevar tatuada en nuestros corazones. Por favor, no literalmente, si no Rubén ya no me invita. Pero esta es una promesa que nunca nos va a fallar. Esta promesa se mantiene cuando nosotros fallamos como padres y cuando hacemos las cosas bien. Jesucristo está con nosotros. Esta promesa es cierta cuando nuestros hijos hacen las cosas bien y cuando nuestros hijos hacen las cosas mal. Esta promesa es verdad para los padres primerizos que no han dormido en los últimos 6 meses. Y es una verdad para los papás que ya no tienen hijos en casa. Esta promesa es verdad aún si sientes que apenas estás comenzando la vida de padre o madre y todavía si no sabes cómo hacerlo. Y es verdad que para quienes sienten que ya es muy tarde para corregir los errores que cometieron con sus hijos, Él está contigo hoy y su gracia es suficiente. Esta promesa es verdad. Y será verdad cuando nuestros hijos hagan las cosas bien y nos llenen de orgullo, porque hay momentos que nuestros hijos hacen las cosas bien y nosotros nos sentimos orgullosos. Pero esta verdad seguirá siendo verdad cuando nos fallen y hagan lo contrario de lo que nosotros les enseñamos. Jesucristo está contigo, no solo hoy o el domingo en la mañana, sino está contigo en las noches cuando lloras desesperadamente hasta quedarte dormido. Y esta verdad de que Jesucristo está contigo es cierto también en los días que lloras de la felicidad y del orgullo por lo que están haciendo tus hijos. Papá y mamá, no importa en qué etapa de tu vida estés, Jesucristo está contigo y Él es más que suficiente. Él es más que suficiente. Mi mamá, yo amo a mi mamá, estoy orgulloso de mi mamá. Mi mamá en estos días, hasta esta semana, cumplió 1 año de estar viviendo en Jerusalén. Ella es embajadora de Guatemala en Jerusalén. Y como podrán imaginarse, ha sido un año muy difícil para ella. Sin embargo, las decisiones que mi mamá toma, ella las puede tomar en paz, sabiendo que al final de cuentas, quien está tomando las decisiones es el gobierno de Guatemala, no es ella. Como embajadora, ella tiene que tomar decisiones no personales, sino lo que le está diciendo el gobierno que es lo que ella tiene que hacer. Ella únicamente es la portavoz de las decisiones del gobierno. De la misma manera, tú y yo somos únicamente los portavoces de Dios. Tú y yo somos embajadores de gracia. Tú y yo somos embajadores no solo que reciben gracia cuando fallan,
sino que le ofrecen gracia a nuestros hijos cuando ellos fallan también. Hermanos, yo quiero hablar acerca de este tema otra vez, y yo sé que es un poco repetitivo, pero quiero que sepas que cuando tú fallas hay gracia. Que nosotros como embajadores de Cristo podemos sentir libertad, que aun cuando nosotros fallamos, ya sabes, esas noches cuando te enojaste y le gritaste a tus hijos y ellos no se lo merecían, sabes que en ese momento también puedes ser embajador de gracia. Porque nosotros somos papás no por nuestra perfección, no porque nosotros seamos perfectos, no porque seamos un modelo de perfección o de piedad, sino porque nosotros apuntamos a aquel que sí lo es. Así que aun cuando fallamos, cuando nos enojamos, cuando les gritamos, cuando pecamos en contra de ellos, nosotros podemos ser embajadores de gracias al modelarle a nuestros hijos cómo uno se arrepiente, al modelarle a nuestros hijos la confesión de pecado, al modelarle a nuestros hijos cómo no solo cómo dar perdón, sino también cómo recibir perdón. Nosotros como embajadores de gracia podemos modelar esa gracia cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Yo sé que muchos de ustedes están aquí esta mañana y han cometido errores como papás. Yo sé, porque yo soy papá y yo he cometido muchos errores como papá. Y a veces la presión es inaguantable. Si nosotros pensamos que el éxito y aún la salvación de nuestros hijos depende de nuestras acciones, eso es una carga que no podemos llevar. Es un peso que nos va a destruir. Así que, hermanos, mi mensaje en esta primera sesión es: descansen en la gracia de Dios. Descansen en la almohada de saber que Jesucristo está con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Yo sé que es un poco temprano, pero yo creo que es un buen momento para detenernos, si está bien, para el break. Y luego yo creo que las próximas sesiones van a ser un poquito más largas, pero está bien.